tal amigos? En el video de hoy vamos a ver el concepto y la aplicación del laplaciano. Ok, ok. Es un operador y lo vamos a nombrar como el operador de Laplace o laplaciano de una función escalar. Bueno, aquí estamos partiendo de una función escalar. Estamos partiendo de una función escalar que va de un subconjunto de R3 a los reales. Y definimos el laplaciano de f como la divergencia de su gradiente. Es decir, aquí yo tengo el gradiente de f. El gradiente de f. Él ya es un vector y luego lo voy a sacar la divergencia. Esto me va a dar el laplaciano, que lo vamos a representar como nabla al cuadrado de f. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué forma tiene el laplaciano de una función escalar. Partimos de la divergencia del gradiente, pero el gradiente de f sabemos que es la parcial con respecto a x en y, más la parcial con respecto a y en j, más la parcial en z en k. Y del otro lado tenemos el operador nabla, que actuando en producto punto. ¿Esto qué nos va a dar? Bueno, si realizamos el producto punto, ¿qué nos va a dar? La segunda derivada. Si multiplicamos producto punto este con este, me va a dar la parcial, la segunda derivada con respecto a x, y pues y con y punto con y me da 1, j punto con j me da 1, entonces estos se van y jk se van a ir porque nos da 1 y nos queda cada una las segundas derivadas parciales con respecto a x, a y y a z. Esta va a ser la forma que va a tener este operador, que le llamamos el operador de Laplace, que más adelante vamos a ver para qué nos sirve este operador. Bien, entonces el laplaciano, ¿qué es y qué representa? Podemos decir que es un operador diferencial de segundo orden, que se obtiene mediante la combinación de los conceptos de gradiente, divergencia y rotacional. Se denota de la delta mayúscula, como se está viendo aquí, o de nabla al cuadrado, como se está viendo en esta imagen. Se aplica tanto en campos escalares como campos vectoriales. Es una equivalencia a la segunda derivada de una función real de variable real, en el cual nos indica que si es negativo es convexo o es cóncavo, si es igual a 0 es un plano y si es positivo es un plano convexo. Para sacarlo debemos de definir el laplaciano de f como la divergencia de su gradiente, es decir, la imagen que están viendo aquí. También puede ser escrito de la siguiente forma, que en vez de usar el nabla al cuadrado se utiliza la delta mayúscula. Aplicaciones de Laplace en la vida cotidiana. En los medios de transporte, para controlar que un automóvil o avión se mueva de un lugar a otro de forma segura y exacta. En la industria, para controlar múltiples variables en los procesos de manufactura. En el ámbito doméstico, lo podemos utilizar para controlar la temperatura y humedad de las casas y edificios. En zonas en donde se experimenta mucho frío, se aplica un sistema que se encarga de determinar la temperatura y el nivel de humedad. Procesos como este resultan ser muy complejos, sin embargo, usando procedimientos matemáticos, partiendo de ecuaciones diferenciales, dicho sistema puede arrojar resultados muy eficaces en poco tiempo. Al igual que lo antes explicado, este ejemplo consta de variables donde se toma en cuenta el tiempo para efectuar la transformación de Laplace. Esto significa que los sistemas de control
juegan cada día más un papel muy importante en el desarrollo y avance de la civilización moderna y de la tecnología. Pasamos a la parte de las curiosidades del tema, en este caso curiosidades de Laplaciano. El operador laplaciano tiene ese nombre en reconocimiento a Pierre-Simon Laplace, astrónomo, físico y matemático francés, nacido el 23 de marzo de 1749. Además de sus trabajos en el campo del cálculo, contribuyó en la estadística, sentando las bases de la teoría analítica de la probabilidad. El nombre de Laplace aparece grabado en la Torre Eiffel. Es uno de los 72 sabios que fueron escritos sobre aquella construcción. Además, como con anteriores contribuyentes a las matemáticas, existe un asteroide con el nombre de Laplace, el asteroide 4628, que pertenece al cinturón de asteroides. Bien, ahora como ejemplo tenemos que para el siguiente campo vectorial debemos calcular el laplaciano. Recordemos que el laplaciano se puede denotar como una nabla al cuadrado con nuestro campo vectorial o como una delta mayúscula con nuestro campo vectorial. Para calcular el laplaciano debemos obtener la divergencia, el gradiente de la divergencia menos el rotacional del rotacional. Recordemos que el rotacional es el producto cruz entre el gradiente y nuestro campo vectorial, y la divergencia es el producto punto entre el gradiente y nuestro campo vectorial. Ya teniendo eso en cuenta, lo demás es muy sencillo. Ahora bien, aquí lo que tenemos son dos campos vectoriales que se están restando. Como recordaremos, lo que es la divergencia nos da un escalar, pero al aplicarle el gradiente ya obtenemos también un campo vectorial. Por eso se pueden restar estos dos. Muy bien. Ahora, para calcular la divergencia, recordemos que es el producto punto. Esto como tal no son derivadas parciales, simplemente es la derivada respecto a x de la componente 1 de nuestro campo vectorial más la derivada con respecto a y de la segunda componente de nuestro campo más la derivada respecto a z de la tercera componente de nuestro campo. Como aquí lo tenemos. Una vez haciendo estas derivadas, que nos damos cuenta que todas y cada una de estas nos da 0 porque la derivada respecto a la incógnita que se está haciendo, pues no la tenemos. Entonces, como aquí no tenemos x, aquí no tenemos y y aquí no tenemos z, pues se hacen 0. Esto sería un escalar, y ya aplicando el gradiente, de todas formas nos daría el vector 0,0,0. Ahora, para calcular el rotacional debemos hacer el producto cruz de el gradiente con las componentes de nuestro campo. Y pues ya recordemos que para obtenerlas pues se cancela este, para ahí se multiplica este por este y este por este, el negativo de este por este, que a fin de cuentas pues van a ser la derivada respecto a z de esta función y la derivada respecto a y de esta componente. Lo mismo para estas, se cancela esta, es esta por esta y esta por esta, y para acá se cancela esta y tenemos la derivada parcial de x por esta componente y el negativo de esta componente por la derivada parcial de y. Obtenemos este rotacional, pero recordemos que tenemos que sacar el rotacional del rotacional. Una vez sacando el rotacional del rotacional, pues lo mismo, tenemos que poner derivada parcial respecto a x, la derivada respecto a y, la derivada respecto a z. Mismos pasos y obtenemos ya estas componentes que al realizar las operaciones pues nos da como tal el vector 0,0,0. Por lo tanto, obtenemos que el laplaciano de nuestra función es igual a 0 o el vector 0. ¡Ey! ¡No te vayas todavía!
Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.